Está enlazado con nosotros. ¿Cómo está, señor Benavente? Bienvenido al programa. Buenos días. Saludos, Patricia Alejandra. ¿Cómo está, señor Benavente? En primer lugar, el efecto de la pandemia en la campaña política, ¿no? Ahora hemos escuchado a algunos candidatos ya que están hablando de sus propios protocolos, sus propias medidas, una especie de autorregulación en sus propias campañas. ¿Esto qué impacto va a tener en el electorado, en la ciudadanía, que sean ahora los propios candidatos que estén buscando una manera de establecer protocolos de bioseguridad? Es necesario porque el riesgo de contagio es fuerte. Hay una nueva cepa, se sabe que esa cepa es más contagiosa todavía que la anterior, y estamos en una etapa donde además la caída de la actividad económica hace que el gobierno tenga ciertos límites para poder ordenar nuevo confinamiento. Por lo tanto, el riesgo de contagio es muy alto. Pensemos que Perú es uno de los países más golpeados por la enfermedad y la muerte por el coronavirus, ¿no? Entonces, estas actividades de autorregulación son válidas, pero yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que dar normas sanitarias para la campaña terrestre, tal vez de la mano con el MINSA conjuntamente, pero creo que es un tema que debe ser regulado a la brevedad. Cualquier intento de los candidatos de autorregularse creo que es bienvenido, pero debe haber normas más generales, ¿no? Hemos visto ya algunas actividades donde no ha habido el debido cuidado de la distancia física entre personas que debe mantenerse. Ante medidas que podrían darse y ante los ojos de los medios de comunicación, de parte de la ciudadanía, de que se cumplan los protocolos de bioseguridad, ¿de qué manera podrían o deberían llegar los partidos políticos en estas campañas a la ciudadanía? Porque estamos acostumbrados a campañas con mítines con gran cantidad de personas, acostumbrados también a recorridos largos, ¿no? Un poco desordenados, por así decirlos. ¿De qué manera deberían ellos o podrían llegar a los ciudadanos, al electorado? Es un gran reto, sin duda. Sí, claro. Ahora, una actividad física con contacto directo con poca gente, digamos con 15, 20 personas, con la debida distancia social, luego será puesta en redes, en medios de comunicación, de tal manera que el verdadero alcance, la verdadera llegada será por otro conducto, por los medios de comunicación y toda la comunicación digital, las redes sociales, internet, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa posibilidad de amplificación, porque es necesaria la actividad directa, donde el contacto es precisamente directo y donde se establece un vínculo emocional entre candidato y votante, ¿no? Yo creo que eso no se puede suprimir, pero puede ser muy regulado y luego amplificado. Pero también hay otras alternativas. Se ha dicho que el coronavirus va a impedir la campaña terrestre, sí la va a restringir bastante. No puede haber ya mítines, ni chicos, ni medianos, ni grandes, ni medianas, ni pequeñas concentraciones en auditorios, ¿no? Entonces se ha dicho que al no haber una suficiente campaña terrestre, que ha sido siempre lo usual, va a haber mucho más campaña digital, ¿de acuerdo? El acceso a Internet en el último año en el Perú y el mundo ha crecido considerablemente. El confinamiento ha hecho que la gente demande más servicios Internet. No tengo las cifras exactas de INEI, del informe de INEI, que es realmente muy bueno, pero estábamos hace un año en 58%, es posible que estemos en 66, 68% de acceso a Internet. Evidentemente que todo aquel que tiene acceso a Internet no le va a interesar la política. Muchos lo hacen por entretenimiento, para ver películas, para escuchar música, para leer sobre deporte, para ver partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Pero sí hay un mayor acceso a Internet. Pero además de la campaña digital, creo que es importante que los partidos hagan campaña mediante movilización de sus comités partidarios. Los candidatos, los partidos, pues tendrán que tener grupos de apoyo, como se hace en todo el mundo, como se ha hecho durante el siglo XX y actualmente también en el siglo XXI, los comités partidarios que se movilizan. Es posible con la debida distancia social, con mascarilla y con las normas, con el cumplimiento de las normas sanitarias, tocar puertas y hacer campaña.
y eso se hizo. Se dijo que el año 90 Fujimori hizo campaña con los evangelistas tocando puertas y que eso le dio buenos resultados. Pues bien, ahí está la posibilidad de movilizar a los comités partidarios, y creo que también en esta semana se va a comenzar a ver mucho más publicidad exterior, paneles, pancartas, pintas en paredes, en carreteras, afiches, en fin, que irán dando el mensaje de los candidatos. Claro que sí. Las bases regionales tienen un gran soporte, digamos, en medio de esta campaña. Además de lo que se analiza por circunstancias propias de la pandemia, tenemos algunas modificaciones en la ley de organizaciones políticas que generan esta obligatoriedad para que todos los partidos participen, y aquellos que no lo hagan estaban sujetos incluso a perder su inscripción. ¿Se puede ya calcular, estimar cuántos partidos van a pasar la valla electoral o cuántos no lo harían, por ejemplo? Yo creo que el mejor de los casos para los partidos serían 8 a 10 partidos, ¿no? Pero esta hipótesis es poco probable. Pienso yo que 7 a 8 podría ser un número de partidos que pasen la valla. Tenemos como referente las elecciones del 26 de enero del año pasado, hace casi exactamente un año. Hubo 9 partidos que tuvieron más de 5% de votos, ¿no? Y lograron bancada en el Congreso. En una elección muy fragmentada y sin una candidatura presidencial que esté asociada a la elección congresal, que es lo usual, porque finalmente el proceso decanta y algunos pocos candidatos comienzan a subir de votos. A veces hasta la elección se polariza y ellos arrastran votos al Congreso, a pesar que, por cierto, hay mucha posibilidad de voto cruzado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de FREPAP, donde no tiene candidatura presidencial, pero es un partido que genera ciertas expectativas en algunos sectores de la población, o fue el caso del año 2016 de Alianza para el Progreso, que sin candidatura presidencial logró una bancada con 9 representantes. Yo calculo que más o menos va a ser ese número, 7, 8, 9 partidos que logren pasar la valla electoral. Ya tenemos reportes, de hecho, de estos últimos días. Fuerza Popular, el Partido Morado y el FREPAP son las agrupaciones con más listas de candidatos al Congreso inscritas, y eso nos podría dar un margen de análisis. Entonces, ya que hablaba de la representación parlamentaria, ¿tendremos, o cuál es la proyección, un Congreso disperso que, aunque no gane la presidencia de la República, logre, por ejemplo, más de 70 escaños? ¿Podría darse nuevamente esa figura? No, que haya una mayoría absoluta lo veo muy difícil, dado que tampoco hay una candidatura presidencial a estas alturas que arrase, que cautive tanto al electorado como para que genere un fenómeno de arrastre y coloque tanto congresista, una bancada tan grande que sea una mayoría, ¿no? Lo que va a haber es, obviamente, minorías de distinto tamaño, pero no creo que haya una primera minoría. Va a haber, creo yo, bastante dispersión en el voto, no tanto tal vez como el 26 de enero del año pasado, porque esa vez hay candidatura presidencial y las cosas, como decía, van a decantar en otro sentido con algunos candidatos que al final despierten más entusiasmo, ¿no? Pensemos que el elector peruano decide tarde, no es un elector muy comprometido, no hay en el Perú un sistema de partidos que atraiga a la militancia, a una gran militancia, a un gran activismo y que asegure un porcentaje de votos, ¿no? Los peruanos dejamos para el final, somos una sociedad con poca educación, con poca cultura política. Hay varias maneras de entender el número de indecisos, pero de acuerdo a estudios que hemos realizado en Vox Populi, estimamos que más o menos 2/3 de los votantes deciden en los últimos 2 meses, la mitad el último mes. Entonces hay mucho voto por definir y todavía no sabemos hacia dónde va a ir. Y este mes de enero va a ser clave porque ahora vienen las campañas negativas, destructivas contra algunos candidatos, y eso logra en algunos casos que algunos candidatos resistan, sobrepasen esas campañas y que otros caigan en su intento de postular y se vean afectados en su imagen. Entonces, eso va a hacer que algunos candidatos estén con mejor pie para los últimos 2 meses, cuando el elector ya se vea más presionado a tener que tomar una decisión. Claro, y usted lo ha mencionado, ¿no? Que algunas candidaturas
caigan, y usualmente eso es producto de los ataques políticos entre partidos, pero también vimos en el 2016 cómo se impidió postular a 2 candidatos con tachas, y en esta oportunidad se está repitiendo la historia o la figura con César Acuña, quien dice que un formalismo como no declarar una propiedad no puede ser causal para que la gente no tenga la oportunidad de elegir a sus gobernantes. ¿Qué opina sobre lo que ha ocurrido con César Acuña y la tacha presentada por el Jurado Especial Electoral? Él he escuchado sus declaraciones, una argumentación. Dice que la declaración patrimonial fue el día 22 de diciembre y que esta propiedad se inscribió en registros públicos el 24 de diciembre. Creo que hay 2 papeles que van a mostrar claramente la realidad, ¿no? Si es así, entonces esa tacha no podrá proceder. Independientemente de esa situación, porque sí, entendemos que hay que cumplir las reglas, creo que hay demasiado control, hay un exceso, en general es una falla de parte del Estado, ¿no? Si uno pone una letra mal puesta, tiene 1000 problemas, no solamente un candidato, un ciudadano, cualquiera, si se pasa un minuto, qué sé yo, siempre hay un controlismo en general frente a las regulaciones que pone el Estado, ¿no? Y hay otras cosas mucho más grandes y no pasa nada, ¿no? En elecciones anteriores veíamos que habían candidatos que luego se sabría que recibían millones de dólares y ahí estaban sus candidaturas, hasta hablaban de moral en sus campañas, y otros candidatos que cometieron un error con una letra mal puesta, por decirlo de alguna manera, no procedía su inscripción. Entonces, yo creo que ese Estado controlista, regulador, debe dar pie a un Estado más realista, donde se busque el fondo, la esencia de las cosas en general, ¿no? Y eso se refleja evidentemente en las reglas de juego electorales. Especialmente cuando esto ya ha ocurrido antes, y lo que surgió como propuesta fue que el propio Jurado Electoral Especial, bueno, saque la información de SUNAR, que además es un registro público abierto y puede corroborar fácilmente las propiedades que registran los candidatos. Y en cuanto a Martín Vizcarra, se le vio este fin de semana haciendo campaña proselitista en un mercado y generó gran aglomeración a su alrededor. Lo mismo sucedió con César Acuña la semana pasada, y seguramente lo vamos a ver repetirse. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Se ha dicho que las autoridades no pueden, por ejemplo, sancionar o imponer medidas drásticas. Bueno, pero creo que la situación de emergencia en que vive el país puede llevar a que el organismo electoral, por eso decía, y probablemente de la mano con el Ministerio de Salud, den reglas de juego sanitarias para la campaña electoral, y que el jurado eche a andar a la gerencia de fiscalización, que en muchos aspectos es muy eficiente, para fiscalizar, controlar el cumplimiento de estas normas, porque además del efecto objetivo de propiciar el contagio en esos eventos, también está el mal ejemplo para la ciudadanía, porque entonces si los candidatos presidenciales no tienen reparo en hacer reuniones con mucha concentración de gente, con falta de distancia social, a veces con las mascarillas debajo de la nariz, etcétera, entonces eso es una invitación a que todos podamos hacer lo mismo, y este fin de semana hacemos más fiestas, abrimos las discotecas, etcétera, ¿no? Entonces creo que el ejemplo debe venir desde arriba siempre, ¿no? Porque el ejemplo desde arriba es público, tiene el rebote de los medios de comunicación e impacta en la conducta de los ciudadanos. Claro, señor Benavente, y precisamente hablando de la pandemia, otro tema que ha salido en los últimos días, precisamente del candidato Martín Vizcarra, es la ivermectina. También hay algunos sectores antivacunas, hay algunas bancadas o algunos congresistas que también están hablando respecto a la posibilidad de evitar que se dé una vacunación masiva. ¿Considera usted que quizás los temas vinculados a la pandemia, la vacunación, el medicamento, están dejando de lado otros debates que a largo plazo serían más importantes para el país? ¿Cómo ve este punto en particular en la campaña? Lo que pasa es que siempre hay una tendencia
a que aquello que está más cerca de nosotros, a lo más inmediato, a lo más urgente, sea lo que cubra nuestras preocupaciones. En este caso, lo que cubra el mayor interés en la agenda electoral. Yo veo que hay candidatos que están haciendo distintos tipos de propuestas, pero es cierto que los temas sanitarios hoy han adquirido una importancia muy grande. Hace un año, en enero, febrero del año pasado, en cualquier estudio de opinión pública salía que los temas de corrupción y seguridad ciudadana eran los temas fundamentales de preocupación de los ciudadanos. Hoy esos temas han cambiado. Hoy el tema central es el tema sanitario y ahora que entramos de lleno a la campaña hay un resurgimiento, hay una nueva ola del virus, hay un mayor riesgo para la población y son noticias que están en los medios de comunicación generando un impacto bastante grande, los hechos y las noticias, ¿no? Entonces eso va a tomar la atención del público, de los candidatos, de la agenda nacional que coincide con la agenda electoral. Por cierto que una campaña exige muchos temas. Hay temas de seguridad alimentaria, temas agropecuarios, temas de crecimiento económico, de recuperación del empleo, del trabajo. Perú no solamente ha sido muy golpeado por la enfermedad, sino también por la caída del PBI y del empleo. Es uno de los países en el mundo que más ha caído en estos dos temas y eso es fundamental para las economías familiares, de tal manera que se requieren propuestas para esta recuperación que tiene que ser muy pronto. Tenemos otros temas, ¿no? Como bien dices, ¿no? Por ejemplo, hay un déficit fiscal. El día que asumió el mando el presidente Sagasti dijo que había una caída del 30% de la recaudación fiscal. Ha habido mucho gasto en subsidios. Yo estoy de acuerdo con que se apoya a los más necesitados, pero toda vez que se hace un gasto hay que decir cuál es el financiamiento y no se ha dicho nada de eso durante el gobierno del presidente Vizcarra. ¿Cómo se va a pagar esas cuentas? ¿Con qué se va a pagar? Vamos a ser los peruanos que paguemos. Y bueno, ¿cómo se da la recuperación de la economía, de los ingresos públicos? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el riesgo de que se caiga la agroexportación, con lo cual no solamente los trabajadores perderán sus empleos, las empresas podrían cerrar, sino que el Estado dejará de recaudar impuestos que ahora necesitan más que nunca. Se habla de las reservas internacionales de Perú, que están en un nivel alto todavía, pero no son líquidas, no es dinero en efectivo para poder hacer gastos. Entonces hay muchísimos temas fundamentales que dice que hay que tratar esos temas en campaña. Así es, señor Benavente, bastantes temas que debatir, que comentar, temas que lamentablemente no tenemos el tiempo de poder explayarlos ahora en el programa. Le agradecemos por su tiempo y la información y esperemos que en el transcurso de la campaña comience a debatirse otros temas de fondo.